Hola, 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 mi gente linda. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, súper contentos y listos para un nuevo vídeo porque hoy les traigo un chismecito, pero de los buenos. Así es, vamos a hablar de una de nuestras actrices turcas favoritas y de un incidente que la dejó a ella y a todos con el corazón en la mano. Así que prepárense porque hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de Hande Erçel y su más reciente revelación sobre Kerem Bürsin. Si les encanta el drama, el romance y las historias de superación, este es su vídeo. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta gran familia. Ya saben, aquí siempre tenemos los chismecitos más jugosos y las noticias más interesantes del mundo del espectáculo, así que no se arrepentirán. ¿Listos? Pues arranquemos. Hoy vamos a desentrañar un poquito más lo que ocurrió en ese set de grabación que tanto dio de qué hablar. Ya saben que las grabaciones de las series turcas son intensas, con horarios larguísimos y escenas que a veces implican cierto riesgo. Y en esta ocasión, las cosas no salieron como todos esperaban. Resulta que nuestra querida Hande Erçel, en medio de una grabación, sufrió un percance que, aunque afortunadamente no pasó a mayores, la dejó bastante sacudida. Pero lo más interesante de todo esto es la revelación que Hande hizo poco después, hablando de cómo Kerem Bürsin, su expareja y compañero de trabajo, se convirtió en su héroe en ese momento tan complicado. Así es, mis chismosos. Después de tantos dimes y diretes de separaciones y rumores, parece que la llama de la admiración y el cariño sigue viva entre ellos. Y es que cuando uno pasa por momentos difíciles, es cuando realmente se ve quién está ahí para apoyarte. Y parece que Kerem fue ese apoyo para Hande. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Vamos a ponernos en situación. Imagínense un set de grabación lleno de luces, cámaras, gente corriendo de un lado a otro, la tensión propia de una escena importante, todo eso ya es de por sí un caos controlado. Pues bien, en medio de todo este ajetreo, Hande estaba grabando una escena que implicaba cierto movimiento. Y aunque todo estaba ensayado y coordinado, un pequeño detalle, un simple error en el montaje, hizo que Hande perdiera el equilibrio y sufriera una caída. Por fortuna, no fue una caída aparatosa que la llevara al hospital, pero sí lo suficientemente fuerte como para causarle un buen susto y dejarla con algunas molestias físicas. De inmediato todo el equipo se volcó para asistirla y asegurarse de que estuviera bien. Imagínense la preocupación en el set. En esos momentos todo se paraliza y la prioridad es que nadie salga lastimado. Y aquí es donde entra en acción Kerem Bürsin. Según lo que Hande ha compartido, él fue uno de los primeros en llegar a su lado, con una calma y una rapidez que la dejaron impresionada. La ayudó a levantarse, se aseguró de que no tuviera ninguna herida grave y, lo más importante, la tranquilizó con sus palabras y su presencia. Hande ha contado que en ese momento se sintió realmente vulnerable, asustada y desorientada, y que la actitud de Kerem la hizo sentirse protegida y segura. No solo la ayudó físicamente, sino que también le brindó ese apoyo emocional que a veces es aún más importante. Ella lo describió como un verdadero héroe, un caballero que no dudó en dejar de lado todo para asegurarse de que ella estuviera bien. Y es que, como dice el dicho, es en los momentos difíciles cuando se conoce a los verdaderos amigos, ¿no? Y al parecer Kerem demostró ser más que un amigo para Hande en ese instante. Pero más allá de la ayuda física, Hande ha recalcado la importancia del apoyo emocional que recibió por parte de Kerem. En un ambiente tan estresante como un set de grabación, es muy fácil sentirse solo y desamparado cuando ocurre algún imprevisto. Y la actitud de Kerem al estar presente, calmado y atento a sus necesidades, hizo que Hande se sintiera mucho más tranquila y segura. Ella misma ha dicho que le sorprendió la reacción inmediata de Kerem y la manera en que la hizo sentir protegida. No se quedó solamente en la ayuda inicial, sino que estuvo pendiente de ella durante todo el día, asegurándose de que estuviera cómoda y que no necesitara nada más. Este detalle, aunque pueda parecer pequeño, marcó una gran diferencia en cómo Hande vivió ese momento y cómo lo recuerda hoy en día. Este tipo de actos es lo que realmente une a las personas, más allá de cualquier relación romántica o pasado. Obviamente esta historia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans de la pareja. Desde que terminaron su relación, todos se han preguntado si todavía existía algún tipo de conexión entre ellos.
Y estas declaraciones de Ande parecen confirmar que a pesar de que ya no son pareja, el cariño y el respeto siguen estando ahí. Y es que a veces las relaciones pueden transformarse, pero los lazos que se han creado perduran. Puede que ya no sean novios, pero la amistad y el compañerismo que se generó entre ellos mientras trabajaban juntos, siguen presentes. Y en este caso quedó claro que Kerem está dispuesto a tender una mano a Ande cuando más lo necesita. Esto ha hecho que muchos fans vuelvan a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación, pero creo que lo importante aquí es destacar el valor de la amistad y el apoyo en momentos críticos. Además, esta situación ha abierto un debate interesante sobre la importancia de la seguridad en los sets de grabación. A veces, en el afán de cumplir con los plazos y las exigencias de producción, se pueden descuidar ciertos detalles que pueden poner en riesgo la integridad física de los actores y el equipo técnico. Este incidente con Ande ha servido como un recordatorio de que la seguridad siempre debe ser la prioridad número uno. Y es que no importa lo importante que sea una escena, ni lo caro que sea el proyecto, la salud y el bienestar de las personas siempre deben estar por encima de todo. Quizás este incidente sirva para que las productoras y los equipos de grabación tomen más precauciones y medidas para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Y al final también nos hace pensar en la fragilidad de la vida y cómo un pequeño descuido puede cambiar las cosas en un instante. Pero volviendo al tema de Ande y Kerem, lo más bonito de todo esto es ver cómo, a pesar de las diferencias y los caminos separados, siguen siendo capaces de apoyarse mutuamente. Ande ha reconocido públicamente la valentía y la gentileza de Kerem, y eso habla muy bien de ambos. Es una muestra de madurez y de que las relaciones pueden evolucionar y tomar diferentes formas sin que el respeto y el cariño desaparezcan. Y creo que esto es un mensaje muy importante para todos nosotros, que no todas las relaciones tienen que ser perfectas y durar para siempre para ser valiosas. A veces las relaciones cambian, se transforman, pero los sentimientos que se han compartido no desaparecen del todo. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que ese cariño sigue presente, aunque sea en forma de amistad y compañerismo. Y es que muchas veces es en los momentos de adversidad cuando se revela el verdadero carácter de las personas. En este caso, Kerem demostró ser un caballero, no solo preocupado por el bienestar físico de Ande, sino también por su estado emocional. La apoyó, la calmó y la hizo sentir segura en un momento de vulnerabilidad. Y eso, mis chismosos, es algo que no tiene precio. Es una muestra de empatía, de solidaridad y de un profundo respeto por el otro. Y creo que todos deberíamos tomar nota de este tipo de actitudes y tratar de replicarlas en nuestras propias vidas. Porque al final, lo más importante es estar ahí para los demás, especialmente en los momentos más difíciles. Esta historia también nos enseña que las personas pueden madurar y crecer después de una relación amorosa. Ande y Kerem terminaron su noviazgo, pero eso no impidió que se siguieran apoyando mutuamente. No se guardaron rencor ni dejaron que los malos entendidos se interpusieran en su camino. Y esto es algo que muchos podríamos aprender. A veces es difícil dejar atrás una relación, pero es posible seguir adelante sin guardar resentimientos y valorando lo que se ha compartido. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que han logrado superar las diferencias y mantener una relación sana y respetuosa. Y eso, al final, es lo que realmente importa. También es importante recalcar que aunque la prensa siempre busque generar drama y conflicto, a veces la realidad es mucho más sencilla y humana. A menudo se especula sobre supuestas rivalidades y rencores entre las celebridades, pero en este caso, Ande y Kerem han demostrado que es posible mantener una buena relación a pesar de las circunstancias. Y creo que esta historia sirve como un ejemplo de que no siempre hay que creer todo lo que se dice en los medios y que a veces, las relaciones pueden ser mucho más complejas y matizadas de lo que se ve a simple vista. Así que la próxima vez que leamos un titular sensacionalista, quizás deberíamos tomarnos un momento para reflexionar y recordar que detrás de cada historia hay personas reales con sentimientos y emociones. Y hablando de la prensa y los rumores, también es interesante cómo esta historia ha cambiado un poco la narrativa que se tenía sobre Ande y Kerem. Durante mucho tiempo se ha hablado de su separación como algo conflictivo y difícil, pero ahora vemos que a pesar de todo, hay un cariño y un respeto mutuo que prevalece. Y esto al final es lo que realmente importa. Las relaciones pueden terminar, pero la amistad puede perdurar si hay voluntad de ambas partes. Y creo que la historia de Ande y Kerem es un buen ejemplo de esto. No hay que dejarse llevar por el drama y las especulaciones, sino que hay que centrarse en las acciones reales de las personas.
Y en este caso, la acción de Kerem al socorrer a Ande habla por sí sola. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? Creo que la principal es que la empatía y la solidaridad son fundamentales en cualquier tipo de relación. Ya sea una amistad, un romance o una relación profesional, es importante estar ahí para los demás, especialmente en los momentos difíciles. Y en este caso, Kerem demostró que estaba dispuesto a poner de lado sus propios intereses para ayudar a Ande. Y eso es lo que realmente cuenta. No importa lo que haya pasado en el pasado, lo que importa es cómo actuamos en el presente y cómo nos apoyamos mutuamente. Y esta historia es un recordatorio de que las acciones hablan más fuerte que las palabras. También es importante recordar que todos somos vulnerables y que en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar la ayuda de los demás. Y cuando ese momento llegue, es bueno saber que hay personas dispuestas a tendernos una mano sin importar las circunstancias. Y en este sentido, la actitud de Kerem hacia Ande es un gran ejemplo de cómo debemos comportarnos con los demás. No se trata de ser perfectos o de no cometer errores, sino de aprender de ellos y de tratar de ser mejores personas. Y creo que Ande y Kerem han demostrado que están dispuestos a crecer y a madurar a pesar de los obstáculos. Y no podemos olvidar que el mundo del espectáculo es un ambiente muy exigente y que a veces, las personas que trabajan en él pueden sentirse solas y presionadas. Por eso es tan importante que existan vínculos fuertes de amistad y compañerismo entre los actores y el equipo técnico. Y en este sentido, la historia de Ande y Kerem nos recuerda que el apoyo mutuo es fundamental para poder afrontar las dificultades y seguir adelante. No siempre es fácil trabajar bajo presión y con horarios tan exigentes, pero cuando hay personas dispuestas a apoyarnos, todo se vuelve más llevadero. Y creo que este incidente ha servido para reforzar los lazos entre Ande, Kerem y el resto del equipo. En resumen, mis chismosos, la historia de Ande y Kerem tras el accidente en el set de grabación es una muestra de que, a pesar de las dificultades y los caminos separados, la amistad y el apoyo mutuo pueden perdurar. Kerem se convirtió en el héroe de Ande en un momento de vulnerabilidad, demostrando que el cariño y el respeto pueden mantenerse incluso después de una relación amorosa. Y creo que este es un mensaje muy valioso para todos nosotros. Las relaciones pueden cambiar, pero los sentimientos que se han compartido no tienen por qué desaparecer. Y lo más importante es estar ahí para los demás, especialmente en los momentos más difíciles. Y por último, pero no menos importante, la seguridad en los sets de grabación debe ser siempre la prioridad número 1. Y bueno, mi gente, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado de la historia de Ande y Kerem. Creo que es una historia muy bonita y que nos deja una gran lección sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. No olviden que lo más importante es estar ahí para los demás, especialmente en los momentos difíciles. Así que ya saben, si tienen algún amigo o familiar que esté pasando por un mal momento, no duden en extenderles una mano y demostrarles que no están solos. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí conmigo un vídeo más. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la situación y que hayan disfrutado de la historia de Ande y Kerem tanto como yo. Recuerden que este canal es de ustedes y para ustedes. No duden en dejar sus comentarios, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos aquí. Y si tienen alguna otra historia que les gustaría que analizáramos, no duden en comentarla también. Ahora sí, mis chismosos, los invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activando la campanita no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y serán los primeros en enterarse de todos los chismes y noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Y recuerden, sigan brillando, sigan sonriendo y nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos. Hasta la próxima.